Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, damas y caballeros. Si pudieran prestarme atención, continúen con sus almuerzos. Damas y caballeros, estoy complacido en darle la bienvenida en nombre de Baker Institute y la Organización de Estados Americanos en este evento especial en la comunidad internacional en la promoción de la paz y la solución pacífica de conflictos en el hemisferio. En su 13º año, el Proyecto de las Américas trae jóvenes líderes para informar y empezar un diálogo en asuntos importantes para la región. Tenemos a 15 líderes jóvenes como nosotros, son los colegas de Proyecto Américas 2009, los Fellows, y empezamos muy bien esta mañana con una discusión de un debate muy bueno, y realmente me impresionó el pensamiento, las opiniones de los jóvenes acerca de las cuestiones que hemos estado lidiando hace mucho tiempo. En los siguientes días estarán debatiendo el tema de importancia crítica para la región. Examinarán algunos de los obstáculos para lograr la paz y la seguridad, y van a discutir también la política actual adoptada por los países y organizaciones internacionales, y también identificar acciones adicionales que pueden ser tomadas para abordar estos problemas multilaterales en las Américas. A medida que avanzamos hacia un futuro integrado, iremos a estas organizaciones internacionales para buscar soluciones colectivas a nuestros problemas. Organizaciones como la OEA, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano y otras como ellas deben trabajar conjuntamente para apoyar el hemisferio, desarrollar nuevas políticas y estrategias para mitigar los riesgos económicos, sociales en el hemisferio. El tema es también el tema de nuestro discurso en el marco de este proyecto excelente que hemos tenido por 13 años, y quiero felicitar a Erika de la Garza, nuestro fellow de Baker Institute y coordinador de todas las nuestras actividades aquí, y por el trabajo arduo que han hecho para poder organizar este evento. Me complace presentar nuestro ponente principal, Víctor Rico, el que iba a hablar. No ha podido venir como habíamos planeado, pero por buena causa está en Honduras, donde está participando activamente en encontrar una solución a la crisis política crítica que hay allí. En su lugar, me complace presentar al embajador Raúl Lago, el asesor político ejecutivo del Secretariado de Asuntos Políticos de la OEA. Como verán del programa, que tan cualificado está para discutir este tema de resolución de conflictos. Ha abordado estos conflictos a través de su carrera profesional. Antes de sus responsabilidades actuales, el embajador tenía otros puestos claves, incluyendo director de prevención de conflicto y resolución y representante especial del secretario general para la disputa territorial Belice-Guatemala. Es abogado y estudió leyes y ciencias sociales, y otra vez, si quieren ver más detalles de su carrera ilustre, aparecen en el programa. Tendremos un momento para preguntas y respuestas después del discurso, así que por favor demos la bienvenida al embajador Raúl Lago. Buenas tardes a todos, especialmente y en él a todos los que de alguna forma representan a esta universidad,
al honorable Edward Yerjan, que miembro fundador del Baker Institute de Políticas Públicas, y quiero realmente destacar la importancia y felicitarlo por esta iniciativa. Realmente este es un ejemplo que vale la pena destacar y creo que hace un aporte muy importante para el diálogo interamericano y para el acercamiento entre los distintos países de Latinoamérica. Felicitaciones entonces realmente, y al mismo tiempo decirles que me siento muy honrado de poder estar aquí hoy y poder transmitirles a ustedes algunas ideas referidas al aspecto del tema vinculado fundamentalmente a la Organización de Estados Americanos. La verdad es que pensaba hacer una breve introducción en función de que además no tenía previsto ser yo quien iba a brindar esta conversación, sino que iba a ser el señor Víctor Rico, al cual excuso, como usted decía. El señor Edward está en Honduras y entonces nos ha transferido esta obligación a nosotros. Bueno, de cualquier manera, después de la mesa redonda de hoy de mañana, puedo incorporar tantos temas que, bueno, confío no arruinarles el almuerzo porque podría hablar 3 horas seguidas en función de los aportes que todos ustedes realizaron en la reunión de hoy. Pero la verdad es que yo quisiera decir que históricamente el hemisferio se ha caracterizado por ser una región de esperanza para millones de seres humanos, a veces de ilusiones, no de esperanzas. Pero quedémonos en las esperanzas, que significa algo mucho más importante. Es un continente, sin lugar a dudas, donde los pueblos siempre han luchado por la libertad, la justicia, la prosperidad y la paz. Por cierto, no siempre con éxito, pero por los 4 principios o propósitos, porque evidentemente todos se relacionan entre sí. Es muy difícil imaginar paz sin libertad, es muy difícil imaginar justicia sin paz o paz sin justicia. Es muy difícil pensar en que sin prosperidad podamos llegar a consolidar todos estos principios. Y esa ha sido la gran esperanza. Y miren, luces y sombras naturalmente, como ocurre en todos lados en nuestro continente. Pero si nos vamos del siglo XIX, que es un siglo de confrontaciones y sí, de guerras en el verdadero sentido del término, con anexiones territoriales, y miramos lo que ha sido el siglo XX, de alguna forma podemos concluir de que este ha sido un continente que en conflictividad entre estados disminuyó o desapareció, salvo la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. No ha habido ningún otro conflicto más allá de que muchos otros latentes y diferendos, sí, claro está, diferendos muchos, pero siempre orientados a buscar a través de soluciones pacíficas. Y miren ustedes la diferencia. Miremos el mapa del siglo XX de este hemisferio y miremos el de otros, incluso el de la vieja Europa, que tanto nos ha marcado los caminos, y sin embargo las transformaciones a través de las luchas armadas han sido realmente muy importantes. Bueno, este es un logro, o esto es algo importante que de repente debemos destacar. De cualquier manera, este es un continente que ha crecido, que ha avanzado, pero a pesar del crecimiento económico que ha tratado de impulsarse y que ha sido una realidad en los últimos años, de cualquier manera sigue siendo una región desigual, tal vez de las más desiguales, en donde en muchos casos se ha disminuido la pobreza, pero se disminuyó la pobreza, pero la diferencia o la brecha entre ricos y pobres se agrandó. Y ese es un tema que realmente nos queda, o es una cuenta pendiente que tenemos que resolver. Y en definitiva, ahí es donde centramos fundamentalmente los aspectos de la paz, porque la falta de crecimiento, mejor dicho, la inequidad genera, sin lugar a dudas,
conflictos de violencia o falta de paz, como ustedes quieran llamarlo. Miren, recordando a un filósofo alemán bien conocido, por cierto, Immanuel Kant, Kant decía que la paz no es un estado natural en la especie humana. No es un estado natural, decía Kant. La paz debe ser instaurada, debe ser conseguida, debe ser lograda. Y ese es uno de los grandes desafíos que hemos tenido en nuestro hemisferio a través de todos los mecanismos que podamos buscar para que realmente así sea. Muchas veces ha habido o se ha ido por caminos de soluciones violentas para solucionar los problemas de crecimiento, y en lugar de solucionar los problemas los agravamos. Hubo gente que, pensó que con ciertas utopías, algunas veces un poco románticas, pero se transformaron en verdaderas catástrofes. De cualquier manera, yo quisiera destacar, porque es lo que nos ocupa, que desde su creación, la Organización de Estados Americanos ha acompañado a las acciones de los Estados miembros para afrontar los problemas de desarrollo y de seguridad, y ha logrado adaptar sus funciones a las sucesivas exigencias históricas. Entonces sería bueno mostrar, y esto un poco por lo que vimos hoy, lo que es la evolución que ha tenido, la Organización de Estados Americanos. ¿Dónde está su origen? O su origen remoto, su origen histórico. En 1826, lo fijamos siempre. Bolívar, su famosa Carta de Jamaica, el Congreso Anfitriónico de Panamá, eso que hablaba él de el Pacto Perpetuo. En realidad ahí son las 6 colonias españolas, salvo Cuba. Cuba consigue su independencia, mucho después. Participan, y no participan todos de esa conferencia. Pero llegamos entonces a 1889. Y en 1889, en Washington, convocada por el gobierno de Estados Unidos, se realiza la primera conferencia interamericana, que finaliza. En aquellos tiempos realmente las conferencias duraban bastante tiempo, porque empieza en el año 89 y termina en el 90. Evidentemente tenían bastante tiempo para discutir. Hoy lo hacemos todo en mucho menos tiempo, casi en horas a veces. Pero lo cierto es que ahí se genera la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, 1889-1890, fin del siglo XIX. Ni soñábamos todavía con la Sociedad de Naciones. O sea, ya teníamos una organización aquí en este hemisferio. Y observen ustedes los propósitos, los principios que se crean en el 89. Se sientan las bases de cooperación económica, medios pacíficos para resolver las diferencias entre nuestros estados, arbitraje como solución de controversias. En realidad estamos aquí con el inicio formal de lo que hoy llamamos OEA, 1889-1990, en donde además se crea una oficina administrativa. Ahí hay una serie posteriormente de conferencias que siguen avanzando hasta que en 1910 se crea la Unión Panamericana. Estamos ahora a pocos meses de celebrar el centenario incluso del edificio de la Unión Panamericana, ahí en Washington, en la zona del este, en Washington, D.C., en la 17 y la Constitution, en donde Magdalena insiste mucho en mostrar la foto en donde, cuando se inaugura prácticamente el edificio, se siembra el árbol de la paz, que hoy es un inmenso árbol que ha sobrepasado la altura, digamos, de todo ese salón inicial. Yo diría que ha crecido más el árbol que la paz entre nuestros continentes, pero en definitiva es un símbolo. Y ahí está, en esos momentos, la inmensa figura, en realidad de los hechos, inmensa por lo grande, del presidente Taft
en aquel momento presidente de Estados Unidos. En definitiva, ahí empieza también la recomendación de eliminar las discriminaciones de sexo. Observen ustedes, en 1910 todavía estaban luchando las mujeres porque se les reconociera el derecho al sufragio. Bueno, en 1910 ya las naciones americanas del hemisferio estaban fijando la necesidad de evitar la discriminación de sexo. Y se establece que todas las personas tienen derecho a la salud. O sea, en 1910 estábamos discutiendo algo que en algunos de nuestros países todavía hoy es motivo de discusión y de enfrentamientos fuertes de distintos puntos de vista. Derecho a la salud en 1910. Y ahí aparece, además, por primera vez, no digo por primera vez, pero aparece consignado fuertemente el principio de no intervención, que va a estar después signado en todos los documentos de la OEA a lo largo de los años. Bueno, en 1948, en Bogotá, en una situación, bastante trágica, es en el momento que se llama el Bogotazo, con la muerte o el asesinato de Eliezer Gaitán, nace ahí la Organización de Estados Americanos en su formación actual. ¿Por qué? Porque se adecua como organismo regional a las Naciones Unidas recientemente creadas. Pero hay algo importante a destacar en 1948. No solo es la Carta, no solo es la Organización de los Estados Americanos, la transformación de la Unión Panamericana en Organización de Estados Americanos como organismo regional. Hay también el Pacto de Bogotá, como se le llama, que es el Tratado de Solución de Controversias Pacíficas. Y hay además un convenio económico, y hay además una Carta de Garantías Sociales, y hay algo que es muy importante y que tiene mucha influencia después en la declaración, que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, firmado también en Bogotá, y que influye fundamentalmente en la declaración después de Naciones Unidas, cosa que no es muy extraña por otra parte, porque no nos olvidemos que cuando se forman las Naciones Unidas, la mitad de los estados que forman Naciones Unidas eran estados que integraban la Organización de Estados Americanos. Y a partir de ahí aparecen una serie de organizaciones, esto incluso de lo que surgió hoy en las conversaciones que tuvimos en la mesa redonda, cómo hay oportunidades específicas y instituciones dentro de la Organización de Estados Americanos que abarcan problemas puntuales referidos, aspectos de sociedad civil o aspectos puntuales, digamos, de las necesidades de la gente. Y entonces se crea, antes, por supuesto, de 1948, al principio con la Unión Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, antes que soñáramos con la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité Jurídico Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la CICAD, que es de la lucha contra las drogas, el CICTE, que es la lucha contra el terrorismo, y por supuesto, un poco antes todavía, el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esto quiero decirles cómo se fue armando las posibilidades de abordar temas importantes para toda la sociedad de nuestro continente. Y quisiera poner el acento en algo en que hoy quedó alguna duda. ¿Cómo puede hacer la sociedad civil? Y digo sociedad civil en el amplio aspecto, porque cuidado, la sociedad civil, dicho así, es algo un poco difícil, no es tangible, se nos va de las manos. La sociedad civil son las organizaciones no gubernamentales, son los sindicatos, son las corporaciones, en fin, la sociedad civil es todo. O sea, no hay Estado y sociedad civil. La sociedad civil está también dentro del Estado. Pero digamos, ¿cómo puede incluso ya no solo una organización no gubernamental, cómo incluso una persona individualmente plantear dificultades y problemas que tiene vinculados a derechos humanos o a desconocimiento de derechos humanos en su país? Bueno, ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que atiende directamente todos estos problemas. Por supuesto que esto es más reciente, porque con todo el tema de las dificultades que vivimos con los golpes militares fundamentalmente en el sur del continente, en donde teníamos democracias estables y que cayeron, aunque por un breve lapso de tiempo, siempre para la generación que le tocó vivir esos momentos no es agradable, hubo que esperar la reinstitucionalización para que realmente eso se llevara adelante. Pero lo cierto es que hoy existe ese camino y se actúa, a veces no con la rapidez que quisiéramos, no con la celeridad que se exige, pero actúa, trabaja, define, castiga, y creo que eso es importante. Por supuesto, o sea, a veces hay estados que pueden darse el lujo de no cumplirlo, los dictámenes que se hacen, pero en definitiva influyen y si miramos de un lado y de otro vamos a encontrar que es bastante positivo. Yo quisiera en este momento referirme entonces a cuáles son fundamentalmente los principios y los propósitos que encontramos a lo largo de toda esta relación histórica que hemos formulado. Destacando, bueno, tendríamos que hablar de muchos, pero el tiempo es breve y no podemos centrarnos en todos, pero hay algunos que están presentes siempre. Uno es la paz entre los estados y la resolución pacífica de las controversias. Ahí lo encontramos en todos los documentos de la OEA, en todas las grandes resoluciones, en los convenios, en cómo ha evolucionado durante el tiempo, siempre está presente este principio o este propósito. Y el otro, que no deja de estar en ningún momento, es democracia representativa, bajo el principio de no intervención. Y acá, por cierto, uno no puede resistir la tentación de mostrar dos aspectos que han venido apareciendo en los últimos tiempos. Frente a la democracia representativa, hay alguien, o en algunos lugares, donde hablan de la democracia participativa. Yo, por supuesto, no quiero ser polémico, pero yo diría que la verdadera democracia es la democracia representativa. Casi diría yo que es la única. Por supuesto que con elementos de democracia directa, como pueden ser los referéndums, como pueden ser las iniciativas populares, en fin, pero no deja de ser democracia representativa. Lo cierto es que esa democracia representativa debe abrirle caminos para una participación activa de la sociedad civil, pero nunca salirse de la democracia representativa. Y por decir por una sola cosa por las cuales nosotros creemos y reafirmamos este concepto, es por el tema de responsabilidad. Porque cuando hablamos de democracia participativa nunca terminamos, en la forma en que algunos lo plantean, nunca terminamos por saber quién es el responsable de las medidas o de las políticas públicas que se aplican. En la medida representativa, en la democracia representativa, siempre tenemos a alguien al cual responsabilizar por los actos y tomar las medidas pertinentes para que no se repitan o para castigarlos o para apoyarlos. Bueno, por supuesto, también encontramos un reiterado propósito que es la lucha contra la pobreza y el tema de la seguridad, íntimamente relacionado con la paz. Creo que esto ha sido de los temas más importantes que hemos visto a lo largo de la historia de la organización. Y tal vez en los últimos años el problema mayor no ha estado en los conflictos entre estados, sino que más bien las dificultades o los problemas son intraestatales, son dentro de los estados. Y bueno, realmente en los últimos años nosotros podemos ver que se han ido consolidando la democracia. En la mayoría de los países tenemos elecciones libres, en muchos de los países se cumplen los periodos, los sistemas judiciales son independientes, bueno, hay respeto a la separación de poderes, pero de cualquier manera hay dificultades para el sostenimiento de la gobernabilidad. Y fundamentalmente, para mantener los procesos políticos y de cumplir con los objetivos que se plantea el gobierno.
Y esto genera en algunos momentos, porque no pueden ofrecer los gobiernos mejoras realmente tangibles para toda la sociedad. La gente pensó que con la llegada de la democracia, sobre todo en los países que habían sufrido una interrupción, estaban todos los problemas solucionados, que la democracia venía con el pan bajo el brazo. Y la verdad es que la democracia vino pero sin el pan. El pan había que hacerlo, había que construir nuevamente la prosperidad económica, que es esencial en todo esto. Y entonces aparece cierto desencanto, y cierto desencanto además que nos genera alguna dificultad, porque el fin de la Guerra Fría terminó con aquella facilidad que teníamos de decir, bueno, vamos a comparar. Tenemos democracia y tenemos, bueno, autoritarismo o tenemos socialismo real, por otro lado. Entonces, la comparación nos facilitaba demostrar de que la democracia era mejor que lo otro. Pero hoy en día, con la caída digamos, de la Guerra Fría, con la desaparición del socialismo real, aunque hay en algunos lugares donde quieren instaurar algo similar, ya el tema no es de comparar. Ya no podemos decir, esto es mejor que aquello. Ahora tenemos que comparar la democracia con el ideal de la democracia. Y en definitiva, entonces el problema es mucho más difícil y nos obliga a decir que esto, ya no que esto es mejor que aquello, sino que esto es bueno y demostrar que esto es bueno. Bueno, ahí es donde aparecen situaciones de violencia, ¿no? Cuando se pierde el atractivo en muchos países, realmente que no están muy solidificados en los mecanismos de controversias de ideas y hay alguna tendencia a actitudes más fuertes, entonces se va instalando una cultura de violencia y lo que nosotros queremos es una cultura de la paz. Y la cultura de la paz se logra fortaleciendo la gobernabilidad democrática. Y para eso es necesario, sí, lo que decíamos hoy, una interacción real, concreta del Estado, del gobierno con la sociedad civil, para poder ir gestando de esa forma una situación de verdadera paz. Y claro, la cultura de la paz tiene que estar influenciada fundamentalmente por dos aspectos. Uno, por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia, que es aquello que admitir que hay otro que piensa distinto y tolerar que piense distinto. Y eso no es fácil en algunos lados. Si ustedes hacen un ejercicio de imaginación y ven incluso algún país de nuestro hemisferio, verán que la tolerancia no es de las cosas que más sienten o que más creen. Pero además de tolerancia, respeto. Y yo hago hincapié machaconamente siempre en este aspecto, porque el respeto es algo más que admitir que el otro piense distinto, es incluso admitir que hasta pueda tener razón el que piensa distinto que nosotros. Bueno, y ese es uno de los aspectos que debemos fortalecer para la cultura de la paz. Y bueno, realmente la OEA trabaja mucho a través de la Secretaría de Asuntos Políticos, de gobernabilidad, de misiones especiales, de sustentabilidad democrática, y bueno, y pone a disposición de los Estados miembros, bueno, marcos conceptuales, herramientas metodológicas, personal especializado en la prevención y resolución de conflictos. Yo diría que un ejemplo importante es este que hoy vivimos acá. Gente joven, y olvidémonos de lo gracioso que quise ser, no sé si cuando hablé de hoy, cuando los recibí a ustedes, y que ya tienen no solo una trayectoria académica, sino responsabilidades en cada uno de sus países. Bueno, vaya, este es un ejemplo concreto de cómo puede ir transmitiéndose cultura de paz. Y esto creo que es fundamental para poder, de alguna forma,
consolidar todos estos procesos que se vienen realizando en nuestro continente. Yo quisiera, cuando hablamos de la evolución histórica y hablamos entre los países, hay algo que no quiero que se me vaya, y es lo referido a cómo han evolucionado también los conceptos. En mi época de la universidad, si en alguna reunión de este tipo o en una mesa redonda o en una clase en donde hubiera diálogo yo hubiera hablado o puesto en duda, no digo puesto en duda, pero hubiera dicho, ¿es solamente el principio de no intervención el que nos maneja o el que nos conduce en las relaciones entre Estados? Creo que me hubieran echado de la clase directamente. Pero ha ido evolucionando y ha ido cambiando. ¿Nos olvidamos del principio de no intervención? No, seguimos siendo realmente muy firmes defensores del principio de no intervención. Pero hemos sido de alguna forma, dentro de este proceso, rescatando también otros valores muy importantes, que no dejan de mantener la no intervención, pero que no es el único principio que nos rige en todo el sistema. La protección real, material de los derechos humanos es algo que hoy nadie pone en duda. ¿Se abre un nuevo espacio para intervenir? No, para dejar constancia de cómo hay otros principios que de cualquier manera también tienen un valor fundamental a defender. Entonces, el retroceso, si ustedes quieren, tal vez no sea el término exacto, no lo encuentro en estos momentos, pero es no abandonar el principio de no intervención, es acercarse al aspecto multilateral, en donde lo multilateral, en donde todos participamos, puedan tener por lo menos un ojo avisor, donde puedan tener una voz de alerta en aquellos lugares en donde algo tan esencial como son los derechos humanos de repente no se defienden o se representan como corresponden. Y miren, y este no es un principio o un proceso exclusivamente normativo. Lo normativo viene siempre después. Este es esencialmente un proceso político histórico, si ustedes quieren. Y vuelvo a insistir, y por sobre todas las cosas, un compromiso con el multilateralismo, que creo que es lo que más defiende, lo que más se adecua, en lo que permite que todos tengan de alguna forma una voz en su momento. Bueno, la OEA es el único organismo regional que puede proporcionar, el que de hecho lo hace, es el foro ideal para el diálogo continuo sobre todos los valores democráticos, los principios de solidaridad, la identificación, la convergencia, en fin, y también las separaciones, ¿no? Acá están integrados todos los países del hemisferio, lo decíamos hoy, todos los países del hemisferio. Está Estados Unidos de Norteamérica, está Canadá, está San Kitts y Nevis, está Trinidad y Tobago, está el Uruguay, y todos, más allá de su dimensión geográfica o de la cantidad de su población, tienen un voto. Nadie duda a veces de que, claro, la importancia a veces de alguna forma también tiene sus efectos, pero lo cierto es que todos tienen igual valor en el momento de decidir. Y por eso es que se busca como mecanismo natural de regular las relaciones el consenso, que creo que es uno de los elementos a destacar de esta organización. De cualquier manera, si ustedes analizan cómo ha sido la evolución de los instrumentos, van a encontrar que siempre está el compromiso con la democracia. Y hoy alguien planteaba y destacaba la importancia, que nadie va a dudar, ¿no?, por supuesto, de la Organización de las Naciones Unidas y de la OEA. Yo diría que tenemos una diferencia. La OEA es un club de democracias. Bueno, ustedes me dirán, hay algunos que su concepto de democracia de repente no se ajusta estrictamente ni a los propios principios y propósitos. Pero digamos que los principios y los propósitos exigen
que sea democrático representativo. Acá no hay nadie que no pueda ser democrático representativo. Ahí está Cuba desde 1962 afuera, que hoy se le levantó, se le levantó, pero si se acepta las condiciones de los propósitos y principios de la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, permanecerá afuera. ¿Por qué? Porque no es un Estado en donde existe una democracia representativa. En las Naciones Unidas no hay esa exigencia, y la verdad es que si hubiera esa exigencia, de los casi 200 miembros que tiene, la verdad que yo no sé si quedarían 100, pero es importante por lo que significa, porque todos se reúnen, porque todos hablan, y porque, bueno, además hay un Consejo de Seguridad donde hay algunos países que tienen el derecho a veto. Quiere decir que son organizaciones distintas porque por lo regional es distinto, porque tenemos, si se quiere, un destino común, porque tenemos principios que más allá o más acá siempre se entrelazan. Y perdón que haga una referencia a mi país, pero cuando yo leo a Artigas, que es el primer caudillo federalista argentino, yo veo que la influencia de Thomas Paine, de Jefferson y de los padres fundadores de Estados Unidos están presentes en 1811, en 1813, como si los hubiera leído anteayer. Por poner un ejemplo, quiere decir que hay algo y principios que nos acercan. Otras veces nos separamos, pero en definitiva hay un tronco común que debemos defender. Y bueno, ¿y cómo ha sido el tema de la evolución de los instrumentos de paz de la OEA? Yo creo que en 1923 el Tratado de Gondra, en 1947 el TEAR, Tratado de Asistencia Recíproca, y ahí es donde está cambiando las cosas, porque en 1947 el peligro, no se olviden que estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, el peligro era, lo que nos acechaba era una potencia extracontinental que pudiera de alguna forma afectar a los países americanos. Pero después, en adelante, en la Carta de la OEA, por supuesto, ya empezamos a pensar no solo en lo que viene de afuera, sino en lo que está adentro. Y entonces ahí aparece que la solidaridad de los Estados americanos en el 48, y los altos fines con ella se persiguen y requieren la organización política de lo mismo sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. En 1985 se hace una pequeña reforma y se pone promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Como ustedes verán, son lo que nosotros mencionamos hoy. Y la Carta consagró el compromiso de los Estados americanos con el ejercicio de la democracia representativa y la obligación de la organización de trabajar para asegurar ese ejercicio. Bueno, todo tránsito, la resolución 1080, que es el compromiso de Santiago, en realidad es el respeto a los derechos humanos, seguridad y desarrollo con la democracia representativa. Acelero porque si no, ustedes no van a tener tiempo de las otras mesas redondas, discúlpenme. En Washington, en 1992, hay lo que se llama el Protocolo de Washington, en donde sanciona todos aquellos que son los golpes de Estado. Y finalmente, el 11 de septiembre del año 2001, es la Carta Democrática Americana, que es uno de los grandes instrumentos que también nace en una fecha trágica. Ustedes recuerdan, en el 48 el Bogotazo, en el 2011 el tema de las Naciones Unidas. Pero la Carta Democrática realmente es uno de los instrumentos más importantes que dispone hoy la organización y que creo que en sus distintos artículos prevé las circunstancias o los instrumentos para evitar salirse de esa democracia representativa. Cuando se considera que un gobierno está en riesgo, situaciones que pueden afectar un proceso político, el golpe de Estado, los vínculos entre la democracia y los derechos humanos,
entre el desarrollo y el combate a la pobreza. En fin, todo esto es muy importante, aunque se ha cuestionado algún momento cuál es la verdadera validez, porque no es una convención, no es una modificación de la Carta, es simplemente una declaración, o mejor dicho, una resolución de la Asamblea. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que ser muy enfáticos en decir que esto obliga a todos los estados y obliga a la propia organización. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, es simplemente una interpretación auténtica que realiza la Asamblea sobre la propia Carta de la OEA y sobre todos los otros documentos que se fue aprobando a lo largo de más de un siglo. Y entonces este es un instrumento que nos rige hoy con plena vigencia y que realmente es particularmente importante. Bueno, el proceso de las cumbres hemisféricas también es otro de los elementos esenciales para el fortalecimiento de la paz. Las cumbres donde se reúnen los presidentes, en donde surgen mandatos y obligaciones para la OEA, siempre tendientes con ese mismo objetivo. Y bueno, finalmente podemos hablar de un nuevo concepto que también pone en peligro la paz y las acciones, digamos, de violencia, y es en los temas de seguridad, que cambiaron radicalmente. Hoy hablábamos en el 47 pensábamos que podía haber una potencia extracontinental que pudiera afectarnos. Después el tema de la Guerra Fría, en donde había toda otra discusión, ese maniqueo, esto es bueno, esto es malo, no había bueno. Ahora han aparecido o nos hemos dado cuenta de que hay elementos muy importantes que ponen en peligro la paz, que realmente son generadores de violencia. O sea, aparte de las tradicionales, esas las conocemos todos, pero el crimen organizado, el narcotráfico, bueno, el tráfico de armas, hoy se habla de un armamentismo en Latinoamérica, la trata de personas, el lavado de dinero, bueno, el terrorismo, qué cosa más cruel que lo que ha ocurrido en muchas partes de nuestro continente, nuestro hemisferio, con las acciones terroristas. En algunos países centroamericanos el tema de las pandillas, que es un flagelo difícil de superar. Bueno, los desastres naturales en el Caribe, una de las preocupaciones que normalmente siempre sienten quienes viven en las pequeñas islas que tienen, digamos, su crecimiento en función del turismo, como nos decían hoy, los desastres naturales pueden realmente generar muchas dificultades. Bueno, pandemias, las migraciones, todos sabemos lo que significa, y las desigualdades económicas y sociales realmente son una dificultad muy grande y que generan una gran preocupación. Y por eso es que hay un nuevo concepto de seguridad, un nuevo concepto que respeta los principios de las Naciones Unidas y de la OEA, pero que le ha dado el carácter de multidimensional, o sea, las nuevas amenazas, o sea, la seguridad está dada por todos estos aspectos que hemos ido marcando hasta el momento. Incluso después también ahí tenemos y están siendo utilizados determinados argumentos ad hoc, o sea que de alguna forma muestran lo que han sido las misiones civiles de paz de la OEA. Hoy las mencionamos algunas, Nicaragua, CIAB-OEA del 90 al 97, recuerdan lo que fue esa tremenda guerra, en 1992-2000 Surinam, en el 93-2000 Haití, 96-2003 Guatemala, me refiero a la guerra civil, en el 2002-2006 Haití, del 2003 hasta ahora diferendo territorial Belice, Guatemala, en el 2004 hasta ahora está vigente MAP-OEA, en donde se logró terminar con los paramilitares, aunque no terminar plenamente con el reciclaje de algunos paramilitares, que es una tarea pendiente que está todavía haciendo esfuerzos para poder lograrse.
Bueno, la verdad que esto se va muy largo, no era mi intención, y aquí pueden ver esas misiones especiales en Venezuela en el 2002, duró durante todo el 2002 cuando había aquellas dificultades para poder determinar, digamos, cómo iban a encontrar un camino de diálogo la oposición y el gobierno. En el 2005 en Bolivia, en Ecuador, en Haití, en Nicaragua, misiones especiales concretas. En Colombia, en el 2007, la comisión forense que realizó el propio secretario general para determinar la muerte o el fallecimiento de diputados que habían aparecido y que habían sido asesinados por la FARC. En el 2008, Colombia-Ecuador, algo que todavía seguimos tratando de encontrarle el camino de solución porque han roto sus relaciones, que es lo que importa hoy, no el hecho del pasado. El 2008 en Bolivia, ahí nos tocó estar, como le contábamos hoy a Violeta, en el momento en que estaba realmente casi, según la expresión de un ministro del gobierno de Evo Morales, al borde de la guerra civil, colaborar en una misión de buenos oficios para encontrar el camino o el encuentro, el consenso o la administración del disenso, diría yo, para evitar que se concluyera de esa forma. Bueno, 2009 Honduras, más vale que no diga nada de Honduras, hoy todos podemos opinar, esperemos a ver cómo se siguen desarrollando los hechos. Hay actitudes polémicas que no creo que sea el momento de actuar ahora. Y el Fondo de Paz. Y bueno, aquí está Magdalena Talamás, que siempre tiene, digamos, hace un gran esfuerzo por consolidar el Fondo de Paz, que es mucho más que un fondo, por supuesto. Es un instrumento fundamental en el cual se basan muchas de estas cosas que hemos estado mostrando. Aquí ustedes pueden ver Honduras-Nicaragua en el 99-2001, Honduras-El Salvador 2003-2004, Belice-Guatemala 2000 hasta el presente. Ustedes pueden ver, es interesante hacer referencia a que en Belice-Guatemala había una población que se llamaba Santa Rosa, de guatemaltecos que estaban del lado de la zona de adyacencia administrada por Belice, y hubo que hacer el traslado de toda esa población de esa zona a otra, y entonces ustedes aprecian en la primera foto cómo vivían y cómo viven hoy, en un esfuerzo, no eran tantos, pero era un esfuerzo muy difícil de hacer, porque siempre había alguna gente que tenía su propia agenda y buscaba de alguna forma impedir que todo se consolidaba. Ahí se ven fotos de militares de un país y de otro que colaboraban con las acciones civiles de la OEA, porque en definitiva eso es, nosotros hacemos nada más que soluciones civiles. Bueno, parece que me está desapareciendo la otra parte del Fondo de Paz que es tan importante, pero no se pasó. De cualquier manera, el Fondo de Paz no solo actúa, digamos, en estas cosas que yo les estaba mostrando, sino que también realiza el Foro Interamericano de Paz, que es uno de los desvelos de Magdalena, que hace un gran esfuerzo, tanto como el encuentro con el Instituto James Baker y la Rice University. Aquí el Foro de Paz se inauguró tomando el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, y el año pasado se inauguró por el secretario general y el Premio Nobel de la Paz, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Este año se realizó ese foro con la señora Rojas, que, como ustedes saben, estuvo cautiva de las FARC durante muchos años y fue liberada, y entonces dio una visión importante sobre la paz, sobre alguien que sufrió realmente y mucho en la selva, capturada por la FARC. Por supuesto que además el foro hace informes y publicaciones, estadísticas, encuestas, conferencias y talleres. Todo esto contribuye a la cultura de paz.
bueno, con bases de datos, promoción de liderazgo, charlas académicas, actividades culturales. Y bueno, porque este es el mecanismo básico para la gobernabilidad. El diálogo, el consenso, que cuidado, no es unanimidad. Consenso no significa unanimidad. Qué aburrido sería si todos pensáramos iguales. Tal vez ni siquiera tendríamos oportunidad de reunirnos como hacemos hoy. Pero yo creo que todo esto es un camino, que hemos dejado tal vez en este tránsito muchas cosas pendientes, pero creo que es importante destacar también lo positivo, porque los países de América, o sea, no solo digo están de alguna forma condenados a una vida en común, sino que yo creo que lo más importante es que estos pueblos de distintos lugares, con características étnicas distintas, con este crisol de razas que se ha ido formando desde el norte, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Hoy en día es indudable que hay un crisol de razas en todos lados establecido. Yo creo que están juntos no para convivir simplemente, sino porque tienen la obligación de hacer grandes cosas juntos. Y esperemos que ese sea, o que para eso contribuya fuertemente la Organización de Estados Americanos. Yo quiero destacar una vez más, porque esto, en fin, como yo les decía, les amenacé con mucho rato. Quiero destacar una vez más la oportunidad, para mí un honor además, estar frente a este auditorio, en esta casa tan importante, en la Rice University y en el Instituto James Baker Free, porque creo que son un ejemplo de lo mucho que se puede hacer. Mire, yo creo que las grandes cosas se hacen de a poquito, sumándose y acercando gente que va a tener o que ya tiene importantes funciones a cumplir en sus países. Realmente es un camino formidable que yo realmente recojo, felicito y me felicito de haber podido estar. Señores, yo creo que nosotros vivimos o somos de una organización que hace y cree en la democracia, que quiere soñar, como decías tú hoy un poco, con los valores. Tenemos que pensar, bueno, en las diferencias que hay entre lo ideal y la realidad, pero renovando los valores, insistiendo en la igualdad de oportunidades que debemos de tener todos. Bueno, yo creo que podemos de alguna forma acercarnos de la realidad a lo ideal. Y este es un camino que nosotros quisiéramos emprender. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Solo que aprovechando que hay una importante misión en este momento de OEA en Honduras, y siendo yo de Nicaragua, un país vecino, donde con mucha preocupación miramos que la posición de OEA, si bien es cierto, es condenable naturalmente la forma en que se expulsó al presidente Zelaya, pero la posición de no generar un diálogo con las autoridades interinas. Y aprovechando que estamos en un foro académico, que sé que no hay atribución a sus opiniones, ¿cuál es el futuro inmediato de Honduras si deciden, como en efecto han anunciado, conducir las elecciones como un mecanismo de encontrar quizás una transición pacífica y una solución a lo que lamentablemente vive el pueblo de Honduras? Bueno, previamente yo les diría que me afilio a un viejo principio de derecho público, por lo menos en el derecho tradicional en Latinoamérica. Magdalena se ríe porque lo hemos conversado en más de una oportunidad. Yo digo que si hacemos la diferencia de lo que ocurre en derecho público y en derecho privado, en el derecho privado todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. En el derecho público solo está permitido lo que está expresamente determinado.
No sé si entienden a dónde voy. O sea, hay un aspecto que en el ambiente académico tenemos que estudiarlo y mostrarlo. O sea, estaba prevista una consulta constitucional digamos, que permitiera, mejor dicho, una consulta que permitiera una reforma constitucional en Honduras. Bueno, aparentemente no. Estaba previsto, digamos, un mecanismo como que el que se empleó en que por más que fuera la Corte de Justicia determinara sin que hubiera las normas del debido proceso de que había existido una violación y ordenar a los militares a sacar del país al presidente legítimamente elegido, no. O sea, ustedes vean que siguiendo todo este proceso, la situación es bastante complicada. Ahora, ¿cuál es la reacción? La reacción de los integrantes de la Organización de Estados Americanos, insisto, la OEA es una organización de estados los representan los gobiernos, entendieron que ese era un golpe militar liso y llano. Yo creo que sí, que realmente fue un golpe militar. Pero para recomponer la situación se consideró que el único camino era la restitución del presidente Zelaya y, bueno, una amnistía general que permitiera de alguna forma reencauzar el proceso institucional. Entonces, estamos ante una alternativa bastante difícil. O sea, ha habido incumplimientos por ambas partes. Se ha tratado, por un lado, de maquillar la situación para hacer aparentar de que hubo una violación de la Constitución, que tal vez la hubo, y por el otro lado, de que evidentemente se produjo exclusivamente un golpe militar. Entonces, de repente la primera reacción fue muy fuerte, se adoptaron a tambor batiente determinadas situaciones que llevaron a un mayor enfrentamiento. Hoy en día estamos casi en un callejón un poco sin salida, o sea, ¿por qué? Porque la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos y todas las instituciones que dependen de alguna forma de una resolución de este lado consideran de que hubo un golpe militar y que debe restituirse al presidente Zelaya. Y del otro lado, quienes cometieron esa situación se han solidificado en ver si con la postergación de la solución, con el transcurso del tiempo, abren un camino para una elección que en las condiciones actuales no se considera legítima. O sea, esto implica realmente profundizar mucho más en todos estos aspectos, que realmente la salida de Zelaya en la noche con armas de militares es algo deplorable, pero que no se cumplieron las normas del debido proceso, no se cumplieron, pero que también en lo anterior había que haber considerado algunos aspectos en que, bueno, ahí están las dificultades como manejábamos hoy. Tal vez si hubiéramos tenido oportunidad de actuar antes, tal vez se hubiera evitado ese pronunciamiento o esa fuerza que llevó a que Zelaya insistiera en su consulta popular y hubiéramos evitado toda esta situación. Los hechos que hoy estamos enfrentados en un momento muy difícil de solucionar, las últimas informaciones no son demasiado halagüeñas. Bueno. Siento mucho, se nos ha acabado el tiempo. Thank you, Mr. Lago. Gracias, señor Lago, y gracias por haber venido.